¿Te has dado cuenta que en los países de donde venimos, de donde salimos, los hermanos de nuestros países tienen menos recursos en relación a la calidad de vida que llevamos, por ejemplo, acá en Estados Unidos? Y las iglesias en las que nosotros conocimos a Dios son iglesias que tal vez tengan menos recursos tecnológicos que los que nosotros manejamos, ¿ok? Pero cuando uno va a esos cultos, a ver si alguien me ayuda, estos cultos en nuestros países, a ver, son como que más fervorosos, dedicados a Dios. La gente llega con ese ánimo de adorar y de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto, cada vez que yo viajo a las diferentes iglesias y me doy cuenta y me llevo tremenda bendición. Tremenda bendición. ¿Por qué? Y son preguntas que llegan a mi mente. Me parece que la gente llega con más alegría a la casa de Dios, que caminan muchos de ellos por horas, a veces hasta un día completo, para llegar al culto de la tarde, por ejemplo, caminando súper cansados, la ropa no está en su mejor presentación, pero llegan ante la iglesia, ante la presencia de Dios, y son llenos del poder del Espíritu Santo, adoran, alaban a Dios. Sí, Señor, como dice mi hermana Sandoval, eso es puro fuego. Esos tambores suenan, los equipos, los hermanos alaban a Dios, danzan. Ahí la hermana no está pendiente si se le desbarató el peinado, si la corbata se le destrozó. Y la pregunta es ahora, ¿usted se ha preguntado por qué? ¿Ha cuestionado usted por qué es así? La respuesta es muy sencilla. Están yendo a la casa de Dios con un sacrificio, pero un sacrificio vivo, familia. En mi país ahora, Venezuela, no hay transporte. Y antes de comenzar el culto, a mí me consta de ver hermanos caminando desde el centro de la ciudad para llegar a donde está la iglesia. Que por lo general las iglesias en nuestros países, casi todas estamos en las colinas, para no decir en los cerros. O subimos o bajamos, pero no nos escapamos de una de esas. ¿Ok? Y usted ve los hermanos, hay hermanas que llegan con sus zapatos sin tacones y luego llevan los tacones en una bolsita. Y cuando llegan a la casa de Dios, se colocan sus zapatos. Dios te bendiga, mi hermano Mario. Y se colocan sus zapatos y entran a alabar a Dios. Yo recuerdo un muchacho que me impactó mucho. Y él llegaba, él vivía en un cerro, llamamos mi país Venezuela, en un cerro por allá, José, Plan de Manzano abajo, cuando se estaba fundando Plan de Manzano. Ustedes me conocen, una población, Lana, Dios te bendiga, Maracucha. Una población, muchachos, que queda bajando para la Guaira. Eso no tenía eso no tenía carretera, eso era de ese polvo que se pega. Y un día yo vi ese muchacho llegar a la iglesia, y a ponerse hacia un lado de la iglesia como en un poquito de pena, y abrir una bolsita, José y Xiomara, y de esa bolsita sacar una brocha, ¿saben lo que es una brocha? Eso de pintar. Y empezaba un cepillito a lavar sus zapatos, a limpiar sus zapatos para entrar con sus zapatos limpios a la casa de Dios. Yo vi a ese muchacho y me partió el alma, no por lástima, no por compasión, sino que dije, wow, ven lo que esa gente va primero que yo al cielo. Esa gente va primero que yo a las calles de oro y mar de cristal, porque hay gente que ama a Dios, que no se escatiman en sacrificarse prácticamente, muchachos, en llegar a la iglesia con la lengua afuera, sin una botellita de agua, sin un trapito para arreglarse. De repente, por ejemplo, en mi caso, yo siempre uso una camisa negra porque me gusta mucho el color, y tengo docenas, y aquí está mi hermana Elizabeth, que a veces le digo, Elizabeth, quítale el cuello a esta y la otra. Pero allá hay hermanos que utilizan una camisa porque es la única que tienen, y usted siempre los ve con el mismo color, con el mismo saco,
con la misma corbata, pero usted los ve entrando a la casa de Dios con qué alegría y con qué gozo. Y después entonces que la crisis llegó a nuestro país, los veías al terminar el culto, ellos compartiendo la comida en una perolita, en otra perolita, dame un poquito de arroz, yo te doy un poquito de frijoles o caraota, decimos en Venezuela, y sabe, pero qué cultos tan bendecidos, qué cultos tan llenos del poder del Espíritu Santo. Que yo cuando he llegado ahí y me toca entrar a predicar, yo no quisiera predicar, señor obispo, yo no quisiera predicar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se siente como la estoy sintiendo en este momento, me mueve, me emociona, las lágrimas salen de mis ojos al saber que aunque el enemigo está atacando fuerte, porque está atacando fuerte, hay un pueblo que está dando una ofrenda sacrificial de adoración y de alabanza, que se levanta todos los días, que anhela la casa de Dios, que extraña la casa de Dios. Oh, yo le doy gracias a Dios por papá y mamá. Ellos me enseñaron que para yo estrenar ropa es porque voy a una fiesta de la casa de Dios. Todas mis fiestas fueron en la casa de Dios. Mi matrimonio, mis hijos, mis títulos, todos fueron presentados en la casa de Dios. Cuando niño me tocaba limpiar la casa de Dios grandísima, en los baños a mi hermana Magali, a mí nos tocaba, a mi hermana Maritza a veces, y era grandísimo y nos tocaba, no lo hacíamos con mucha alegría porque era un mandato que nos daba papá, o limpias la iglesia o la limpias, y ahí no hay opción cuando papá manda, y gloria a Dios por eso, pero aprendimos a amar la casa de Dios, aprendimos a sacrificar por la casa de Dios. Yo recuerdo ahí cuando fueron presentados mis hijos, yo recuerdo de la casa de Dios, cuántas cosas bellas y hermosas, cuántas lágrimas están derramadas en la casa de Dios, allá donde usted conoció a Dios por primera vez y usted llegaba caminando tal vez cansado, wow, no puedo más, pero al entrar a la casa de Dios, al santuario, aleluya, eso era tremendo, la presencia de Dios que se sentía, y la gente va con alegría y la gente va con gozo y la gente va sintiéndose que wow, que sin Dios es imposible, es imposible, es imposible seguir adelante, es imposible avanzar. Y entonces, ¿por qué es esto? Bueno, muy sencillo. ¿Por qué esos cultos tan especiales? Muy sencillo. Porque se está yendo a la casa de Dios con un sacrificio vivo. ¿Ok? Que lo sientes en tu propio cuerpo, en el propio pellejo. Lo sientes definitivamente en una situación tan tremenda que usted dice, wow, ¿cómo es que yo me estaba perdiendo esto? ¿Cómo es que yo no estaba más en bendición en la casa de Dios? ¿Y cuál es la grande diferencia que nosotros tenemos? La respuesta es que el pueblo entra a la casa de Dios y entra con carencia espiritual. Tal vez hay carencia humana, sí la hay, ¿ok? Pero estamos yendo a la casa de Dios, escúcheme, en sacrificio vivo. Otra vez, sacrificio vivo. Y aún así, con tanta carencia en nuestras iglesias, en nuestros países de origen, hay gente con tanta alegría, con tanto gozo, caminando, se unen, se van en grupos, suben y bajan para llegar a la casa de Dios. Y es que Dios nos pide a nosotros ese tipo de ofrenda sacrificial. ¿Ok? Dios nos ha pedido a nosotros que lo que vayamos a dar para Él sea de sacrificio de corazón. En otras palabras, que nos duela. Y es que Dios no nos pide nada de lo que no nos ha dado primero. Primero Dios nos ha dado la vida. Luego nos pide que lo vamos a bendecir con todo nuestro corazón. Alábame con las manos, alábame con los pies, alábame con la boca, alábame con tu ser. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Oh, que tengo dolor de cabeza, que duelen mis manos, que duelen mis pies. Caminé mucho, no importa, adora a Dios, sacrifica alabanza a Dios, una alabanza que sea
racional, que sea de la mente, no emocional, sino del raciocinio. En estas zonas rurales, por ejemplo, si la marranita parió un marranito, usted ve a los hermanos caminando y llevando su chanchito, su puerquito, su marranito en primicias, en diezmos y ofrendas. Y no es que lo llevan en un carro, no lo llevan jalado porque no hay medios de locomoción. Y del fruto de la tierra van llevando a la casa de Dios. Y en esos campos hay gente que ama a Dios también. Y llegan única y exclusivamente que por el poder del Espíritu Santo y para ser llenos del Espíritu Santo. Y sabes, son felices, con excelente salud. Ahí muy difícilmente ve uno hermanitas enfermas de las varices ni nada de eso. El caminar, el ejercicio, los ayuda a ir avanzando. ¿Sabe? Y es que Dios no nos pide a nosotros hacer y dar ofrenda sacrificial de lo que nos sobra. No. Él no nos pide que demos una ofrenda de lo que no nos duele, tampoco. Sino por el contrario, Él quiere lo que es un sacrificio. Él quiere lo que nos duele, no lo que nos sobra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Alguien acertadamente ha dicho que si nuestras ofrendas no representan o significan mucho para nosotros, entonces tampoco lo serán para Dios. Óigame bien, si la ofrenda que yo di no significó mucho para mí, tampoco lo será para Dios. Cuanto más damos, más recompensado seremos por ello. Normalmente la gente cobra por horas. Una hora de trabajo le pagan tanto, pero ese es un mal pago por lo general, porque ni por millones de dólares del mundo tú puedes comprar una hora de vida. Ofrenda que represente un sacrificio, tanto a los ojos del dador como a los ojos de Dios. Y por eso le pregunté si usted creía en la Biblia, porque quiero ir a través de la Biblia repasando este tipo de ofrenda sacrificial. Primero, sabemos que se entiende por sacrificio una ofrenda hecha en señal de reconocimiento, dice el diccionario, en señal de reconocimiento u obediencia. Una ofrenda hecha para pedir un favor, dice otro diccionario. Y así en lo sucesivo, sacrificio está relacionado con esfuerzo. Sacrificio está relacionado con acción y trabajo forzado. Sacrificio está conectado con hacer lo que hay que hacer, aunque nos duela en el alma. Sacrificio es algo que duele. Y si usted va conmigo, y ya vamos a comenzar a hablar a través de la palabra de Dios, y vamos a ver lo que la Biblia nos dice en relación a la ofrenda sacrificial. Otra vez, parta del punto que si a usted no le dolió en el bolsillo la ofrenda o no significó mucho para usted, tampoco lo significará para Dios. Es verdad que la Biblia dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, pero los ejemplos que vamos a dar aquí hoy son ejemplos y testimonios, amén, de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, y por eso lo testificamos.
Hebreos 13:16 dice, si lo va encontrando lo puede poner en su página. Y no olvides hacer el bien y compartir con otros, porque Dios se complace en esos sacrificios. ¿Lo encontró? Hebreos 13:16. No olvides. Porque es que somos fáciles para olvidar. Muy fáciles, y menos cuando se trata de dar. Pero la Biblia nos recuerda, no olvides hacer el bien y compartir con otros, porque Dios se complace con esos sacrificios. ¿Qué mayor sacrificio que el de Jesús al entregar su propia vida para expiar nuestros pecados y los pecados del mundo? No hay un sacrificio más grande que ese. Anoche la palabra de Dios nos hablaba sobre la amistad. Y Jonatán le entregó lo que más preciaba a David porque lo amaba. Pero el amor de Dios fue más grande, que nos entregó su vida aun cuando nosotros no lo amábamos. Amén. Entonces, Efesios 5:1 dice, y vaya ayudándome por favor a buscarlo. Estamos hablando de que Jesús entregó su propia vida. Eso no tiene precio. Eso no tiene valor. Él dio su vida. Y Efesios 5:1 nos dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Por lo tanto, como amados hijos de Dios, vivid una vida de amor, tal como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda fragante y sacrificio vivo. Este sacrificio vivo es lo que Dios está buscando de nosotros. Me llama la atención para entrar en alguno de los ejemplos bíblicos de lo que son las ofrendas sacrificiales. Y usted puede ir conmigo a Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Le doy la cita para que usted la vaya buscando mientras yo voy dando los comentarios y así todos estamos predicando. ¿Qué le parece? En Marcos capítulo 12, verso 41 al 44, está la historia de la viuda. Una viuda que materialmente era pobre. Y se registra esa historia en el libro de Marcos capítulo 12, del verso 41 al 44. Ella no tenía nada. Y cuando llegó el momento de pasar a dar la ofrenda, ella dio una ofrenda que representaba un verdadero sacrificio. La Biblia registra que aunque dio una moneda, ella dio más que todos, porque lo que ella dio era lo único que tenía para vivir. Usted preguntará, amigo que no conoce del sistema financiero de Dios, bueno, pero qué inmoral pedirle a la gente que den y ni siquiera tienen para comer. Déjeme explicarle algo. Yo en este momento no le estoy pidiendo nada a la gente. Yo le estoy enseñando por la palabra de Dios cómo Dios espera de sus hijos el esfuerzo y el sacrificio. Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, la viuda, cuando llegó el momento, a los ojos del mundo, ella solamente tenía una monedita, pero para ella representaba su existencia. Y tal como en el caso de la viuda, toda ofrenda que representa un sacrificio jamás pasará desapercibida por el cielo.
Por eso es que cuando usted llega a los templos, a las casas de Dios, donde las poblaciones son más sufridas, hay como que doble bendición, doble unción. Y usted llega a esos cultos y se siente que está en el cielo. ¿Por qué? Porque hay sacrificio. Pero perdónenme ahora que les toco un poco para los que viven en tierras del norte u otros países, que a veces son apáticos, van a la casa de Dios como que por cumplir para que lo vea su pastor o su obispo. Pero su corazón está pendiente en que a qué hora se acaba esto para ir a descansar porque mañana tengo que trabajar. Y tú no sabes si Dios te va a dar mañana. Entonces ese culto para usted es apático, se la pasa viendo el celular, mandando mensajes de texto, dejando que sus hijos falten el respeto a la casa de Dios con los celulares y los jueguitos electrónicos. Y usted todavía sí tiene la desfachatez o tal vez sería el descaro de pedir a Dios oración para que le vaya bien en su economía. Eso es ser descarado, eso es ser sinvergüenza. No es así, familia. Discúlpeme que a veces son palabras fuertes, pero quiero hacerlo entrar en razón. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando hemos llegado a estos países pobres, donde los hermanos no tienen teléfono, muchos de ellos, ni teléfonos inteligentes, y muchos menos juegos, y tal vez no hay alimento en sus casas, y vinieron solamente esperando el alimento espiritual. Por supuesto que Dios va a mandar una bendición hasta que sobreabunde. Por supuesto que usted va a ver allí, wow, qué tremendo, qué poderoso. ¿Por qué? Porque hay sacrificio, iglesia. Hay gente que definitivamente no usa su calzado para llegar a la iglesia, se van descalzos para que el calzado le dure más tiempo. Hay gente que está en oración y en ayuno para que el próximo fin de semana Dios sea bendiciendo a los adoradores, sea bendiciendo a los músicos, haya unción en el templo. ¿Por qué? Porque se está ofrendando la vida. Cuando usted entra a ayunar, usted está ofrendando la vida porque usted no está comiendo. Usted está sacrificando su propia vida, usted está sacrificando su tiempo, pero Dios, que es un Dios justo, aleluya, Él ve desde el cielo y va a mandar una excelente bendición para todos aquellos que sacrifican y reverenciamos a Dios de los cielos y de la tierra. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, que la vida que Dios nos ha dado no tiene precio, es un gran valor. Y aun cuando nosotros llegamos a dar una ofrenda que representa tal vez un altísimo sacrificio, eso no pasará por alto. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Dios está tomando nota de cada una de esas situaciones. El rey David, uno de los reyes más generosos que registra la Biblia, él declaró que para él ofrendar tenía que ser el resultado de un sacrificio. Y en 2 de Samuel capítulo 24, usted puede leerlo conmigo, busque ese capítulo y voy a leer desde el verso 21. Y el contexto de esta historia fue que David cometió una serie de errores y pecados que culminaron en el registro del censo de su ejército sin pedirle permiso a Dios. Entonces David cae en la ira de Dios. Y como resultado David comienza a pedirle misericordia a Dios. Y entonces Dios le ordena construir un altar sobre la era de Araunah. Y hay algo que me llama la atención en 2 de Samuel capítulo 2, verso 24. Voy a leer desde el 21. Y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo Araunah? Y David respondió: para comprarte la era y edificar en ella un altar a Jehová, a fin de que cese la mortandad del pueblo. ¿Sabe qué? Permítame hacer un paréntesis. Detiene el castigo de Dios la ofrenda sacrificial. ¿Sabe qué detiene la mano de Dios? El sacrificio de sus hijos. Eso detiene la mano de Dios. Luego dijo Araunah al rey. Araunah le dijo al rey: ¿sabes?
En el verso 22, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca, porque este hombre era muy bendecido. En otras palabras, agarra lo que quieras. Ahí tienes bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes, para que con eso hagas leña. Verso 23, todo esto, oh rey, Aurana o Araúna lo da al rey. Y luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Verso 24, y el rey David dijo a Araúna, no la compraré por su precio, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Qué tremenda. David no solamente lo dijo y lo instituyó, sino que fue un ejemplo. Pero a veces nos encontramos con personas aprovechadoras. Dicen, wow, qué bendición. No se colectó ofrenda. Wow, qué bendición. El pastor no habló de diezmos ni de ofrendas, ni en la célula se hizo colección de ofrenda ni nada. Qué bendición, ¿sabes? Donde no hay sacrificio, no hay unción. Donde no hay sacrificio, no hay bendición. Y donde no hay sacrificio, jamás habrá prosperidad. Una de las iglesias preferidas por el apóstol Pablo fue la iglesia de los filipenses. Cuando Pablo escribió la carta a la iglesia de los filipenses, esa carta iba llena de amor, gozo y compañerismo para con los creyentes de esa iglesia de los filipenses. Usted puede ver eso en el capítulo 4 de Filipenses. Esto es uno de los grandes capítulos de la Biblia y Pablo enseña en ese capítulo que una de las características de esa iglesia era su marcada generosidad. Además de ser la única iglesia que apoyaba su campo misionero, su labor misionera, ella daba viajes, el dinero para los viajes, ofrendas durante sus viajes. Y es probable que los filipenses traían sus diezmos a la iglesia y que además recolectaban ofrendas a favor del apóstol Pablo. La naturaleza sacrificada de dichas ofrendas queda reflejada en el comentario que Pablo, cuando en el versículo 18 se refiere a los filipenses como aquellos que son una ofrenda, escúcheme, fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Wow, qué chévere ser miembro de una iglesia así. Qué chévere pastorear una iglesia así. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia que estamos pastoreando aquí en la ciudad de Nueva York. Una iglesia pequeña, en crecimiento, en avance, pero una iglesia que es como la iglesia de los filipenses. En el libro de Juan, capítulo 12, del verso 1 al 6, me llama la atención un acto que Judas lo llamó derroche y pérdida de dinero. Juan capítulo 12, dice la Biblia que 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Subraye esa expresión en su Biblia si la tiene.
porque Dios le va a hablar algo a usted ahorita ahí con esa expresión. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y es que solo cuando hay una ofrenda sacrificial, solo cuando rompemos ante Dios las bendiciones que nos ha dado, nuestro hogar, nuestra iglesia se llena del olor del perfume, de la adoración y de la alabanza a Dios. No hay nada mejor que estar en una iglesia que adora y alaba a Dios. No hay nada mejor que ser parte de un ministerio de gente que es entregada a echar para adelante el ministerio y la obra de Dios, que rompen los esquemas, que traen una adoración. Y cuando rompió, dice la palabra de Dios, ella agarró ese perfume, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Ojalá subraye eso en su Biblia, de mucho, mucho precio. Y rompió ese nardo puro y lo tomó y ungió los pies de Jesús. Es que la ofrenda tiene por finalidad honrar, ungir a Dios, para alcanzar a los perdidos, para que aquellas personas que van en el mundo de las drogas, para aquellas personas que nadie les está llegando porque están en un lugar remoto, pero usted y yo a través de este ministerio hoy estamos alcanzando más de 49 países. Que Dios nos permita traer nuestra ofrenda y romperla a los pies del Maestro. Y dice que esa ofrenda de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto es, la casa se llenó del olor de la bendición, la casa se llenó de prosperidad, la casa se llenó de alabanza, la casa se llenó de la presencia de Dios. Bien dijo el salmista, el proverbista dijo, porque mejor es un bocado seco y en paz con Cristo que casa llena de alimentos y en discordia con Él. Si tú tienes la presencia de Dios en tu vida, si tú llevas una vida de sacrificio a Dios, de abnegación a Dios, créeme, comerás arroz pegado y todavía te sabe a gloria. Comerás cosas que son tal vez mínimas y sabrás que porque tienes la bendición de Dios, porque la casa se llenó del perfume. Oh, aleluya. Yo espero que en esta noche tú puedas entender que a mayor sacrificio, mayor unción, que a mayor sacrificio, mayor bendición, que a mayor sacrificio vas a tener más prosperidad, porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos consiste en dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Oh, iglesia, entendamos de una vez por todas que si queremos salir de la crisis y de las situaciones difíciles, tenemos que mantenernos bajo el enfoque de sacrificio, sacrificio de adoración, sacrificio de alabanza, sacrificio de puntualidad, sacrificio de responsabilidad, ofrenda de sacrificio, diezmos de sacrificio, votos de sacrificio, y se llenará del olor del perfume tu casa, tu empresa, tu familia. Pero como siempre hay un diablo por ahí cercano. La Biblia dice en el capítulo, el verso 4, que uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar, en el verso 5 pregunta, ¿por qué no se vendió este perfume? Escúcheme, por 300 denarios y se lo dio a los pobres. Permíteme hablarle del precio. La palabra de Dios en Mateo capítulo 20, verso 2 nos deja saber que por cada jornada laboral un empleado percibía un denario de salario por día. En este caso, si fueron 300 denarios, significa que María trabajó por un año para comprar y traer y reventarla a los pies del Maestro. ¡Qué desperdicio!, dijeron muchos. ¿Por qué se hace eso? Pero sabe, había una ofrenda de sacrificio. Y cuando Dios ve el sacrificio, cuando Dios percibe esa ofrenda de sacrificio, es olor grato ante su presencia. Oh, iglesia, este regalo le fue posible hacerlo porque ella había ahorrado para costearlo. Un año de salario
para romperlo en un solo acto. Pero ¿sabe qué pasa? Esta ofrenda de sacrificio no pasa desapercibida ante los ojos de Dios, a tal punto que la Biblia la registró como un regalo de gran valor ante la vista de Dios. ¿Sabía usted que el libro de los Hechos de los Apóstoles no se ha cerrado? Sigue abierto. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy sigue escribiendo la historia de la iglesia de los Hechos. Ahora bien, este mismo principio en cuanto a lo que representa una ofrenda sacrificial es ampliado por el escritor del libro de los Hebreos cuando dice: y no olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros, porque de los tales sacrificios, subraye eso en su palabra, porque de los tales sacrificios Dios se agrada. Eso es Hebreos 13:16. Note una vez más que el contexto aquí es que el sacrificio agrada a Dios. Dios nunca nos va a pedir nada de lo que no nos ha dado primero. Dios pide que lo honremos con lo que Él ya nos dio. Si usted va conmigo a 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 6, dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo que el apóstol Pablo está es mostrando las bendiciones de las iglesias, de los ministerios, de las personas que a motus propio, porque nada es obligado, nada es obligado. Todo lo hacemos en voluntad y sacrificialmente para Dios. Y el apóstol Pablo escribe en este capítulo de 2 de Corintios 8: así, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2, vaya conmigo. Porque en las grandes tribulaciones con que han sido probados, escuche bien, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Permita escribírselo o ponérselo en criollo. Ellos, las iglesias de Macedonia, estuvieron pasando por grandes tribulaciones, pero en medio de las tribulaciones tenían grande gozo, y aún en medio de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Bien escribió el mismo apóstol Pablo: empobrecidos pero enriqueciendo a muchos. Verso 3: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Subraye ese verso, porque cuando uno hace lo que le mandaron, la Biblia nos llama siervos inútiles, nos dice somos, porque solamente hicimos lo que se nos mandó hacer. Pero aquí hay algo diferente. Doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Oiga esto: una iglesia empobrecida, una iglesia bajo aflicción. Verso 4: pidiendo con muchos ruegos, por favor, que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio. ¿Cuál servicio? De ofrendar para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo
se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Verso 6, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Quiero analizar 3 puntos en esa nota bíblica que acabamos de leer. Primero, aún en sus aflicciones, en sus persecuciones y profunda pobreza que nos dice el capítulo, ellos destacan, Pablo destaca que ofrendaron con gozo. Esto es un detalle muy importante. Yo he visto gente ofrendar por compromiso, para que mi nombre aparezca. Pero los de esta iglesia ofrendaron con gozo. Punto segundo, ellos dieron por encima de su capacidad de dar. Punto tercero, ellos se entregaron con sentido de urgencia. Es decir, la ofrenda tiene que estar a tiempo, los diezmos tienen que estar a tiempo, porque si no nos vamos a atrasar en que la obra misionera avance, en que el mensaje sea predicado. Y necesitamos que el apóstol Pablo esté ahí haciendo lo que tiene que hacer, esté ahí predicando todas las noches por las redes sociales, está ahí en la mañana, está ahí buscando literatura. Entonces no me puedo dar el lujo de estar tarde. Entonces lo que ellos están pidiendo es eso, y mantuvieron ese sentido de urgencia, rogando que se les permitiese hacerlo. Finalmente, Dios muestra especial interés en nuestras ofrendas, pues nuestras ofrendas revelan nuestro amor y nuestro respeto, nuestra reverencia hacia Él. Tristemente, porque no puedo decirlo de otra manera, para muchos cristianos el monto o nivel de sus ofrendas reflejan cuán esporádicamente caminan con el Señor. Tengo más de 2 décadas de casado, con compromisos como padre de familia, con hijos. Y algo que yo he aprendido de mi padre, el obispo Estupiñán, mi amigo, es que en la casa nunca debe faltar nada y que todo tiene que estar a tiempo. Los abogados tenemos una expresión que dice: justicia que llega tarde es una injusticia. Nosotros como hijos de Dios estamos enfocados en este ministerio de alcanzar almas para Cristo. Es como que usted tiene, su país tiene soldados en la guerra y esos soldados están resguardando que el ejército enemigo no entre a invadir tu país. Y de repente, porque faltan recursos, se genera o se implementa lo que es conocido como el impuesto de guerra, que es un impuesto que se utiliza por parte de los países y gobiernos para en momentos de conflicto encontrar finanzas para soportar a sus soldados, enviarles municiones, alimentos, medicinas. Y de repente llegan y tocan la puerta de mi escritorio legal de abogados y me dicen: doctor Estupiñán, necesitamos su impuesto. Y yo digo: no, yo no lo voy a dar, no tengo. Si es verdad, pues ni modo. Pero si yo los tengo y me quedo callado, no digo nada, ¿sabe qué estoy haciendo? Dejando desguarnecido a nuestros hijos que pelean allá en el frente de batalla, sin logística, sin recursos. ¿Por qué? Porque no fui pronto, porque no fui rápido, porque dejé todo para lo último, porque en definitiva no me interesa. Eso es lo que aquí estamos analizando. Mi ofrenda a Dios muestra un especial interés por cuanto lo amo, por cuanto creo, por cuanto deseo que Él sea glorificado. Por cuanto
en su visión y en su misión, por cuanto lo reverencio. Pero también de la misma forma, mi ofrenda determina mi nivel de aceptación, apoyo y respeto a la obra de Dios, a Dios y su ministerio. Quiero terminarle con estas preguntas porque la enseñanza es corta y me interesa que usted se quede un tiempo estudiando la palabra de Dios, lo analice y lo piense. Pero quiero preguntar, ¿realmente estoy honrando a Dios con mi ofrenda? ¿Representan mis ofrendas, mis diezmos, un verdadero sacrificio? ¿Muestran mis ofrendas que tengo una relación seria y profunda con Dios? ¿O solo doy limosnas? Algo que he visto de nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él fue a la cruz del Calvario, se entregó completo por mí. Lo dio todo por mí y lo dio todo por ti. Espero que la palabra de Dios te pueda bendecir, te pueda ayudar a crecer en este camino tan bello y tan hermoso, y que su presencia esté contigo todos los días de tu vida. Que tengas una noche bendecida y que descanses. Soy el pastor Wilmer Estupiñán, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para el Ministerio Apostólico Internacional. Dios te bendiga.